Amigos, y es que los representantes del INE no tienen sentido común por completo, pues aparte de violar la democracia de México, estos abusan de su poder y les falta criterio para que ese dinero que Morena quiere devolverles para comprar medicamentos para el COVID-19 y, por supuesto, para donar a diferentes causas, estos los están bloqueando por completo, pues al parecer lo más importante es tener dinero para que ellos puedan hacer sus lujos del dinero del erario público. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a formar parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo, de igual forma ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias, presidente, señoras consejeras y consejeros, representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo. Originalmente, este Instituto Nacional negó la solicitud de devolución de financiamiento público que había recibido. En ese momento, este Instituto Nacional Electoral fundó su negativa con base en el acuerdo INE/CG 86/2020 que establecieron los lineamientos para la renuncia de financiamiento público en virtud de la contingencia sanitaria por COVID-19. La sentencia de la Sala Superior que hoy pretenden acatar claramente les distinguió los conceptos de renuncia y devolución. La renuncia se da antes que ministren el financiamiento y la devolución se da cuando ya se ministró. Por lo tanto, la Sala Superior claramente les dijo que los lineamientos de renuncia por COVID-19 no son aplicables para la devolución que se solicitó y están sistemáticamente negando. Entonces, este Consejo General, atendiendo a la sentencia de la Sala Superior, ahora pretende fundar su negativa a la solicitud de Morena porque considera que existe un mandato de ley. Ya no es el acuerdo que nos habían inicialmente puesto sobre la mesa. Ahora hay un mandato de ley que prohíbe la devolución del financiamiento público. Específicamente se refiere al artículo 25, numeral 1, inciso N de la Ley General de Partidos Políticos que señala, se abre comillas, son obligaciones de los partidos políticos aplicar el financiamiento exclusivamente para los fines que le hayan sido entregados. Sin embargo, pasan por alto que en 2018 autorizaron a la entonces candidata independiente Margarita Zavala a devolver, insisto, devolver el financiamiento público que recibió para el primer mes de su campaña y que además la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la misma obligación para los candidatos independientes en el artículo 394, numeral 1, inciso E, que señala, se abre comillas, son obligaciones de los candidatos independientes registrados aplicar el financiamiento exclusivamente para gastos de campaña. Aquí les pregunto, consejeras y consejeros, ¿qué artículo de la ley o reglamento define la devolución del financiamiento público como un gasto de campaña? Nosotros sostenemos que la devolución del financiamiento público recibido no es un gasto de ningún tipo. Por lo tanto, no existe prohibición para devolverlo. Pero si ustedes consideran que la devolución del financiamiento público ministrado a Morena viola la Ley General de Partidos porque no se estaría
aplicando exclusivamente para los fines que le fueron entregados, por mayoría de razón están diciendo que la devolución del financiamiento público ministrado a la entonces candidata independiente violó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y como ustedes recordarán, consejeras y consejeros, los funcionarios involucrados en aquella solicitud de devolución fue el consejero presidente Lorenzo Córdoba, a quien se le dirigió y presentó el oficio de devolución con fecha 13 de abril de 2018. También la subdirectora de operación financiera de este instituto, la licenciada Fabiola Pérez Soriano, que emitió el recibo de ingresos INE 52-1802-54, que acreditó, insisto, la devolución del financiamiento público. Y también el entonces director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, quien emitió el oficio a la entonces candidata independiente que amparaba la devolución del financiamiento público. Actualmente seguimos a la espera de que la Secretaría Ejecutiva nos proporcione las copias certificadas de esos documentos. Señoras y señores consejeros, en un ejercicio de memoria y congruencia, les solicitamos que apliquen ahora la misma vara que en abril de 2018, cuando este mismo Consejo General, a instancias de usted, consejero presidente, aceptaron y estuvieron de acuerdo en que Margarita Zavala, entonces candidata independiente a la presidencia de la República, renunciara a su financiamiento público y admitieron su solicitud directa de devolución. En abril de 2018 aceptaron esta solicitud. ¿Por qué hoy, poco más de 3 años después, se niegan a lo que es humana, ética y legalmente correcto, justo y necesario? Les pido que revisen la congruencia de sus acciones y corrijan, para bien de nuestra gente, su decisión. La afinidad en la visión conservadora y clasista, la simpatía en torno a los mismos principios ideológicos y de discriminación y rechazo a la igualdad no pueden ser su guía para decir sí a quien comparte con ustedes esta horrible y caduca visión de sociedad y país, y decirles no a quienes representamos la lucha profunda e histórica de nuestro pueblo por su dignidad, bienestar y justicia social. Gracias, pues conviene explicar cuáles son los criterios del INE y aclarar por qué estamos siendo congruentes en el tratamiento que se les da a todos los partidos, incluyendo por supuesto a Morena, en materia de renuncia al financiamiento. Y hagámoslo con razones, con explicaciones, sin exaltarnos. Aquí convendrá recordar al maestro Carlos Monsiváis cuando decía que hay que distinguir entre un agitador y un agitado. No nos agitemos y escuchémonos. El derecho de los partidos es a recibir financiamiento público. Ese derecho que está en la Constitución se ha ejercido de manera puntual porque el INE además siempre entrega a tiempo las prerrogativas conforme a la fórmula constitucional. Así es que Morena el año pasado tuvo de financiamiento ordinario 1,636 millones de pesos. Del derecho se desprende la posibilidad, que es lo que está en el acuerdo que ha regido toda la
renuncia al financiamiento a propósito del COVID para que quien no quiera ejercer parte de sus prerrogativas renuncie a ellas. Y la regla es que se renuncia antes y además no se puede renunciar a lo que son multas y sanciones. Tan Morena tiene clara que estas son las reglas del juego que el año pasado renunció en mayo, agosto y septiembre a 50 millones de pesos cada mes. Después, en diciembre, pretendió renunciar a 136.4 millones de pesos, pero tenía multas por 34.1 millones de pesos. Entonces, lo que este instituto le dijo es: a lo que pretendes renunciar hay que quitarle lo que ya son las sanciones que tienes que pagar, y se le permitió renunciar al resto, que fueron 102.3 millones de pesos. Eso suma 252.3 millones de pesos de renuncia el año pasado. Dijeron que iban a renunciar al 50%. El 50% de los 1.636 millones que les correspondieron hubieran sido 818 millones. ¿Fue el INE el que puso alguna traba para que regresaran? No, porque estuvieron regresando dinero. Mayo, agosto, septiembre y después diciembre. Ahora, todos los partidos políticos tienen obligaciones en el uso de sus recursos. Y esa obligación es destinarlos, una vez que los reciben, para los fines que la Constitución mandata. Y si no los ejercen, el Tribunal Electoral interpreta que esos recursos tienen que ser reintegrados al erario. Entonces, ¿cuál es la obligación de los partidos? Gastar el dinero para los fines expresamente previstos en la norma. ¿Cuál es la consecuencia de que se dejen de gastar esos recursos? Pues que se les aplican los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido. Es decir, sus subejercicios regresan a la tesorería de la Federación, porque el INE, al hacer la fiscalización de cada año, si los recursos ordinarios no se destinaron a los fines previstos, por sentencia del tribunal se devuelven a la tesorería. Ahora Morena pretende que sus subejercicios sean devueltos al INE. No se preocupen, irán a la tesorería, pero como remanente. Esas son las reglas del juego que estaban claras desde antes. Pero además del derecho, además de la obligación, los partidos políticos tienen una prohibición expresa en el artículo 209, fracción 5 de la LEGIPE, que dice: la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un buen servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. Es decir, no tienen derecho a entregar dádivas. Las dádivas están prohibidas. Los partidos no ejercen el gasto público. Son organizaciones para competir por el poder, no para llevarle a la gente vacunas, despensas, libros de texto, cobijas. Que Morena pretenda que el INE tome los recursos que no ejerció para que se gasten en vacunas con rédito electoral a Morena, porque incluso lo han puesto en sus spots, es pedirle al INE que convalide una acción que está expresamente prohibida en la ley. ¿Cómo van a llegar las vacunas a la gente? A través de las autoridades sanitarias, con el presupuesto
que aprueba la Cámara. Si ese presupuesto es insuficiente, si las autoridades sanitarias son ineficientes, es grave, pero no se va a subsanar con dádiva ni clientelismo político. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Yo soy Tamina Yumira y ahora sí, nos vemos la próxima.